Hace poco subí un vídeo hablando sobre el día que diseñé mi propio funeral, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí. Y algo que conté es que una de las cosas que peor llevaba de los proyectos de diseño gráfico era la parte de hacer los mockups y de presentar mi trabajo en general. Porque me encantaba experimentar, me encantaba hacer proyectos con mucho sentido conceptual, entonces como que dedicaba la mayor parte del tiempo en esas fases. Y cuando llegaba la última fase, que es el momento en el que lo pones todo bonito y al final es pues cuando conviertes tu idea en algo real, no llegaba a poder dedicarle todo el tiempo que requiere. Y si lo piensas, es una de las fases más importantes porque es cuando vas a convencer a todo el mundo de que tu idea y tu proyecto es sólido. Y de nada sirve una idea brillante si luego no sabes ni cómo mostrarla ni cómo venderla como se merece. Y precisamente por eso hoy os quiero enseñar una plataforma que utilizan bastante los diseñadores gráficos a la hora de crear sus portfolios. Porque hay una diferencia abismal entre utilizar los mockups que vas encontrando por internet, que al final todo el mundo utiliza los mismos, yo incluida, y el poder personalizar y diseñar tus propios mockups encima en 3D. Y es que, como os decía, por aquel entonces nosotros nos teníamos que hacer nuestros propios mockups desde cero. Y sí que es verdad que a veces utilizábamos pues, los gratuitos que puedes ir encontrando por internet, que ojo, algunos están súper bien. Pero el problema es que había veces que acababa perdiendo mucho más tiempo intentando buscar un mockup que encajase con el tipo de proyecto que yo estaba diseñando o incluso modificando la iluminación, el fondo, cosas que de primeras no cuadraban con mi trabajo y casi que te valía más la pena hacerlo de cero. Pero bueno, como os digo, para mí esto era la parte que más odiaba de todo el proyecto porque siempre llegaba súper justa. Y me daba muchísima rabia porque a veces sentía que tiraba un poco mi trabajo. Consideraba que tenía una idea buena, que el diseño tampoco estaba mal, pero luego la presentación no le hacía justicia. Así que hoy vamos a estar diseñando algunas cosas y haremos el packaging en colaboración con Pacdora, que es una plataforma online que simplifica por completo este proceso que os digo de generar mockups y packagings en 3D. Y la verdad es que me hacía muchísima ilusión probar esta herramienta porque es lo que hubiera soñado tener durante la carrera, así que vais a acompañarme y vamos a ver qué tal funciona. Y esto es Pacdora, como veis es una web súper intuitiva y tiene una biblioteca enorme de plantillas personalizables para todo tipo de packagings, incluso cajas que puedes ajustar según las necesidades de tu producto. O sea, yo he flipado con esto. Y uno de los puntos claves de Pacdora, y por lo que yo la decido usar básicamente, es su función de renderizado que te permite visualizar el packaging en 3D. Por no hablar de que también se integra con Illustrator, permitiéndote exportar y ajustar tus diseños directamente. O sea, es que el sueño de cualquier diseñador. Vamos a empezar a diseñar. Lo primero que quiero probar es lo de maquetas 3D. O sea, me hace muchísima ilusión probar los renders. Y hay tantísimos estilos de packaging que os juro que me ha costado muchísimo pensar qué es lo que me hacía más ilusión diseñar. Sabéis que a mí me gusta muchísimo el estilo clean y minimalista, pero también me encanta todo lo que sea estética internet, chrome type, vamos, que las latas, todos estos botes de cuidado facial, o sea, han sido mi perdición. Y después de estar buscando muchísimo, he decidido que quiero probar a hacer una especie de bote de jabón / champú. No sé muy bien lo que va a ser porque aquí estamos experimentando completamente con la libertad de no tener ningún cliente detrás, o sea, mi mayor sueño. Como veis, todo es súper intuitivo, simplemente te dice que cargues tu imagen, te pone ahí la medida
En mi caso vamos a probar con alguna etiqueta que tenga ya diseñada para que veáis lo fácil que es adaptarla. O sea, lo óptimo sería que la diseñáramos ya con las medidas que te dice la propia plataforma, pero si no, que sepáis que se puede adaptar de varias maneras. Primero tenéis la opción pues de ampliarlo, y si en el caso de que os encaje pues ya perfecto, aquí en esta esquina podéis previsualizar cómo queda. Si por el contrario no lo queréis ampliar y queréis que se quede de este tamaño, también está la opción de quitarle el fondo y entonces ya se te quedaría simplemente tu diseño, o puedes añadirle un color. En mi caso, como ya quedaba bien así, lo he dejado adaptado y cuando ya te guste le das a guardar. Aquí también te da la opción de cambiar material, que en este caso solo hay uno, pero luego hay otros objetos en los que sí que puedes tocar distintos tipos de materiales. Y como veis puedes modificar, o sea, tanto el material de la etiqueta como del propio envase como de la tapa. Y una vez te guste nos iríamos al siguiente paso, que aquí es donde vamos a montar nuestra escena. Es cierto que puedes exportar simplemente el pack, pero si quieres que sea un mockup pues con fondo, con un poco más de personalidad, también hay un montón de opciones. Puedes volver a modificar todos los materiales, incluso el tamaño de la botella. Y aquí me he puesto a probar un montón de escenas que tiene ya configuradas la propia plataforma para, pues eso, ¿no?, poder presentar de una forma más estética tu producto. Como veis hay muchísimas, cada una funciona más pues para un estilo o para otro. También me flipa el hecho de que tiene objetos en 3D que literalmente puedes añadir y modificar para diseñar tu escena a tu gusto según las necesidades del proyecto. Puedes también cambiar la iluminación, o sea, de verdad es que lo estoy encontrando súper completo. Y cuando ya lo tengas, lo puedes exportar en el formato y la calidad que más te interese. Bueno, he estado un buen rato probando muchísimos más packs porque os juro que me divierte muchísimo esto. Pero ahora también os quiero diseñar una cosa que he probado, que es utilizar los troqueles, que son las cajas, que es que eso es algo que a mí ya me ha parecido una locura. O sea, yo esto ni me imaginaba que se podría llegar a hacer. Y es que ya te vienen los troqueles de la caja para que tú pongas las medidas que necesitas. O sea, ya no estamos hablando solo de mockups, sino si tú realmente tienes que llevar a imprenta un diseño de caja, puedes ponerlo con las medidas reales, lo puedes exportar después en Illustrator con las marcas de corte, todo para que esté preparado para imprimir con tu diseño. Y yo pues bueno, he estado probando una cosa rápida, improvisada, pero es que me ha parecido una cosa súper loca y súper potente. O sea, para que veáis lo que os digo, la cantidad de plantillas personalizables que hay de cajas, y no solo de cajas, sino de todo tipo de packaging imprimible. Y también es súper fácil, es un proceso muy similar al anterior, pero en este caso pues tienes más personalización a la hora de escoger pues el tamaño de la caja. Pero es que ya lo veis, tanto de longitud como de anchura, de altura. Y luego también aquí en un extremo puedes previsualizar cómo sería el packaging ya cerrado. Y una vez tengamos las medidas correctas, el proceso es muy similar. La herramienta nos permite subir nuestro diseño. En mi caso voy a improvisar totalmente con lo que tengo. Y como veis es exactamente lo mismo. A un lateral puedes ver la previsualización de cómo te está quedando. Puedes incluso diseñar en el interior de la caja. Y en mi caso yo estoy haciendo un diseño que no tendría ningún sentido en la vida real, porque la legibilidad brilla un poco por su ausencia. Porque si lo pensáis, este diseño sí que está cumpliendo su función, que es la de mostraros esta herramienta. Así que... Y bueno, que sepáis también que se puede modificar el color de vuestro pack. Y cuando os guste lo mismo, guardamos, os aparece de nuevo esta pantalla donde podéis ver la caja tanto abierta como cerrada. También podéis ver las medidas. Y luego tendríais como varias opciones de exportación. La primera es si lo que queréis es crear más un portfolio online o para redes sociales. Tenéis la opción de ponerle estas animaciones. También podéis volver al software de modelado 3D anterior donde habían escenas ya preconfiguradas
y si no, si lo que necesitáis es el plano de lo que sería el troquel, pues lo mismo, lo podéis exportar tanto en Illustrator como en PDF con todas las marcas de corte. Y bueno, Pacdora tiene varias funciones gratuitas, pero si necesitas la versión completa para tener pues todo tipo de descargas, mockups y en general las funciones ilimitadas, tengo un regalo para ti, porque me han dado un 20% de descuento con el código NDDR3. Y sabéis que soy partidaria de buscar programas gratuitos y accesibles para todo el mundo, de ahí pues por ejemplo que me pasase a Blender, pero también sé reconocer cuando hay herramientas de pago que valen realmente la pena. Tampoco veo que sea un precio desorbitado y considero que si eres estudiante de diseño, si te dedicas al mundo del packaging o incluso si estás haciendo tu portfolio, creo que esta plataforma sí que sale a cuenta porque te facilita muchísimo la vida. Yo misma llegué a pagar en su momento pues mockups y troqueles de diferentes webs que sí que en su momento me ayudaron y elevaron mis diseños, pero creo que al final una herramienta así con tantísimos modelos a tu alcance y tantísimas herramientas, y ahora que encima van a implementar la IA, te sale muchísimo más a cuenta, y pues por eso también me pareció bien mostraros esta opción para quien la necesite. Así que voy a estar trasteando un poco más con la herramienta, porque es verdad que cuando diseñas sin presión, sin clientes, sin tener que tener en cuenta ciertas normas como la legibilidad o que tenga un sentido, es muy divertido. Y también os dejo por aquí algunos ejemplos más que se pueden conseguir con Pacdora. Y nada, os animo a vosotros también a que probéis, a que me digáis qué os parece, si creéis que vale la pena o no, si tenéis otros recursos que funcionen bien. En mi caso, aunque no me dedique al diseño gráfico como tal, sí que me gusta siempre presentar mis proyectos, sean proyectos de arte o de cualquier otro ámbito, de esta forma mucho más realista y visual. Así que voy a seguir utilizándolo. Y lo que os digo siempre, si tenéis alguna cosa que decirme que por aquí no os puedo contestar, me podéis contactar por mi Instagram o por mis otras redes sociales. Seguirme también si os interesa no perderos nada sobre arte, exposiciones que voy haciendo y procesos de trabajo. Muchas gracias una vez más por estar aquí, que cada vez somos más y me hace mucha ilusión. Y que espero que os vaya genial la semana. Pues ya estaría.